A ver si esto funciona. Se lo voy a ir leyendo, lo ven en grande, pero se lo voy a ir contando. Dice que una vez en un pueblo había dos hombres que se llamaban Joaquín González. Uno era sacerdote y el otro era taxista. Y mueren los dos el mismo día, llegan al cielo, donde les espera Dios, y van pasando. El primero dice: ¿tu nombre? Dice: Joaquín González. Dice: ¿tú eres el sacerdote? Dice: no, yo soy el taxista. Entonces Dios consulta su planilla y dice: bueno, te has ganado el paraíso y te corresponde esta túnica con hilos de oro y esta vara de platino con incrustaciones de rubí. Y le dice: puedes pasar. Dice: muchas gracias. Dice el taxista. Pasan varias personas más y le toca el turno a Joaquín González. Dice: ¿tu nombre? Dice: Joaquín González. ¿El sacerdote? Dice: sí. Muy bien, hijo mío, te has ganado el paraíso, te corresponde esta bata de lino y esta vara de roble con incrustaciones de granito. Y el sacerdote dice: perdón, no es por desmerecer, pero debe haber un error. Yo soy Joaquín González, el sacerdote. Dice: sí, hijo mío, te has ganado el paraíso. No hay ningún problema, te corresponde esta bata de lino. Y dice: no, no puede ser. Yo conozco al otro Joaquín González, al taxista, vivía en mi pueblo. Dice: era un auténtico desastre como taxista. Se subía a las aceras, chocaba todos los días. Una vez se estrelló contra una casa, conducía muy mal, tiraba todas las farolas, se lo llevaba todo por delante. Y yo me pasé 75 años de mi vida predicando todos los domingos en la parroquia. ¿Cómo puede ser que a él le den la túnica con hilos de oro y la vara de platino y a mí me den esto? Debe haber un error. Dice: no, hijo mío, no hay ningún error. Le dice Dios: lo que ocurre es que aquí en el cielo nos hemos acostumbrado a hacer evaluaciones como las que hacéis vosotros en la vida terrenal. Y lo vas a entender enseguida. Dice: ¿cómo? No entiendo. Dice: muy sencillo. Trabajamos por objetivos y resultados. Y te voy a explicar tu caso y lo entiendes enseguida. Durante los últimos 25 años, cada vez que tú predicabas, la gente se dormía. Pero cada vez que él conducía, la gente rezaba. Y los objetivos son los objetivos. Bien, no tomen como tema, es decir, lo que es el contexto no me interesa la parte esta. ¿Qué es lo que me encuentro permanentemente? Maestros que dicen: doctor, llevo 35 años o 40 de servicio. Jamás en mi vida he faltado a clase. He ido todos los días a clase. Claro, las mesas y las sillas también van todos los días a clase. Entonces, el problema no es que se supone el ir a clase todos los días. El problema es qué hacemos dentro del aula. Ese es el problema. Entonces, mi idea es compartir con ustedes una propuesta de qué es lo que podemos hacer en el aula todos los días, para lo cual, si me pasan a la otra presentación, no sé, te lo agradezco. Si me pasan ya a la presentación de la conferencia, pues te lo agradezco. El problema es qué hacemos en el aula, en el tiempo que tenemos, para obtener el máximo rendimiento dentro del aula. Y para eso yo vengo a compartirles un modelo que venimos, un enfoque, ni siquiera es un modelo, no somos pretenciosos, es un enfoque de cómo trabajar esto de las competencias dentro del aula, cómo construirlas y cuál es el proceso a través del cual las podemos insertar dentro del currículo. Es una propuesta, créanme, modesta. Venimos trabajando un grupo de personas, de profesores en los últimos años a nivel internacional. 10 años llevamos ya con esto. Cuando nadie creía en esto, nosotros la verdad es que a fuerza de trabajo lo que hicimos es una revisión de todos los modelos que existían en torno a este concepto de competencias y ya a día de hoy podemos ofrecer una propuesta que creemos que es bastante seria. Yo acabo de venir ahora de Mérida, de Yucatán, donde la media superior de Yucatán, en todas las materias de media superior, ha diseñado ya libros de texto en base a este enfoque socioformativo de competencias. Se lo entregamos a la editorial a finales de este mes y va a haber libros en base a lo que es el enfoque socioformativo de competencias en la media superior de media Yucatán en todas las materias. Créanme que es de las cosas que más orgulloso me siento. Sentí una satisfacción enorme. Es decir, no se pueden ustedes imaginar lo que es ver cómo maestros, yo no he hecho nada ahí. Yo he dirigido un proceso donde los propios maestros
en las diferentes disciplinas han construido libros y se van a publicar en base a lo que es el enfoque socioformativo de gestión del currículum en base a competencias. La satisfacción ha sido enorme, enorme, porque además son maestros que se han implicado, que creen en ello, que lo han visto claro, que de alguna manera han hecho un esfuerzo enorme durante muchos sábados después de su jornada de trabajo habitual para trabajar todo esto. Entonces, bueno, pues la verdad es que uno se siente satisfecho, está empezando a ver los frutos de algunas cosas que venimos insistiendo desde hace mucho tiempo. El camino no ha sido fácil. Yo empecé a hablar de esto cuando lo que primaba era el constructivismo. Bueno, pues es toda una concepción de la educación con un pensamiento detrás sólido, podríamos decir incluso duro, pero yo nunca quise que esto de las competencias fuera una broma, fuera algo traído de fuera de la academia. Mi idea fue que yo era un académico y yo tenía que ofrecer a los maestros algo que les fuera útil todos los días, nada teórico, nada de bla, 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 porque vamos a llamar las cosas por su nombre. Yo podía venir aquí a ustedes y decirle, porque dice fulano no sé qué sobre las competencias, me engano no sé cuántos, y me tiro 2 horas y ustedes al final no saben lo que yo digo sobre las competencias. Esa es la conferencia más cómoda que uno normalmente puede dar. Pero a mí me interesa que ustedes vean y compartan conmigo no lo que dice fulano mengano, sino lo que este grupo de docentes que venimos trabajando y a los que ustedes van a oír a lo largo de estos días en diferentes partes de lo que es el enfoque. Lo que comparto con ustedes es lo que nosotros pensamos que se puede hacer, y después hay un pensamiento y hay una teoría. Yo no les voy a hablar de Vygotsky, yo no les voy a hablar de Ausubel, yo no les voy a hablar de Goldwyn, yo no les voy a hablar de toda una serie de autores, no les voy a hablar, pero están detrás de todo esto. Están detrás de todo esto. Por tanto, vamos a empezar y me van a ver algunas. Estoy en una fase un poco nihilista, eso se lo digo. Me van a ver algunas, espero que no se lo tomen a broma, algunas de las cosas que les voy a decir, porque se las voy a fundamentar. Pero sí, con esto de las competencias estoy un poco nihilista y ahora lo van a entender perfecto. Te quiero compartir con ustedes, como reflexión inicial, un parrafito de Fernando Savater. A mí Fernando Savater no me gusta mucho, he tenido la ocasión de decírselo a él, y sí me gusta este libro de él, que es el valor de educar. Mire, dice Fernando Savater que las materias docentes, sean cuales sean, a menudo son enseñadas de una manera, por decirlo suavemente, ineficaz, que agobia normalmente a los estudiantes sin ilustrarlos y que expulsa del conocimiento en lugar de atraer a él. Sin descartar el apoyo de las demás, yo creo que la principal causa de la ineficacia docente es la pedantería pedagógica. No se trata de un trastorno psicológico de unos cuantos maestros, sino de una epidemia, casi podríamos decir, laboral de la mayoría. De modo que la pedantería es un vicio que nace de la propia vocación de enseñar, que la acompaña como una tentación o un eco maligno y que en casos graves puede llegar a esterilizar por completo. Yo estoy muy de acuerdo con Fernando Savater en esto. Tenemos una tendencia como docentes a que cualquier decisión que tomamos, cualquier escrito que hacemos, cualquier proyección que hacemos en el aula de lo que sabemos, nos sentimos como desnudos si no lo rodeamos de toda una teoría pedagógica, de alguna construcción teórica que de alguna manera nos permita justificar lo que estamos haciendo bien con los docentes, con los estudiantes o bien con nuestros propios compañeros. Y a veces yo creo que las cosas son mucho más sencillas que todo eso. Parece que no tenemos autoridad si no lo justificamos habiendo leído el último libro, y tenemos que introducir el último libro como sea dentro de nuestra planeación, aunque sea a veces con calzador, aunque no quepa ese libro, pero hay que introducirlo para que los demás sepan que somos muy listos, que estamos a la última y ahí es donde empieza la pedantería pedagógica. Ahí es donde empieza la pedantería pedagógica. Si llamáramos a las cosas por su nombre, probablemente podríamos decir, mire usted, la didáctica por competencias, eso que llamamos la didáctica por competencias, ¿qué? Pues es un instrumento, es un camino a través del cual lo único que tenemos que hacer es intentar, como personas o como profesionales que somos en una materia, en una disciplina, ofrecer o mediar ese conocimiento ¿a quién? A los estudiantes. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Con unos propósitos en primer lugar, es decir,
tengo una visión de la asignatura y lo que yo quiero es que mis estudiantes al final adquieran esto o lo otro. Eso es un propósito. Para eso que tengo que emplear estrategias de diferentes técnicas, actividades. Y luego, lo más importante es lo que viene aquí en la parte de abajo, bajo mi punto de vista. Partiendo de qué? De sus necesidades y aprendizajes previos. Es decir, cuando hablamos de competencias, cuando hablamos de didáctica, cuando hablamos de gestión del currículum, mire, no se trata de hacer el mejor de los currículums posibles, porque eso no sirve para nada. Si yo hago el currículum ideal y no va dirigido o pensado para unos estudiantes, eso no sirve absolutamente para nada. Eso sirve para tenerlo allí en un marco en mi despacho, pero eso es inaplicable. ¿Cuándo tiene sentido lo que estoy haciendo, se llame competencias o lo que sea? Cuando yo lo destino a unos estudiantes de carne y hueso que yo conozco y sé cómo son por toda una serie de indicadores que son los estudiantes que entran en esta universidad o en la otra. Y a ellos es a quienes tengo que dirigir la planeación didáctica. Por tanto, si no parto de necesidades o aprendizajes previos, no sirve de nada. Les voy a poner varios ejemplos. Varios. Hay maestros que me dicen, doctor, yo ya tengo mi planeación por competencias. ¿Cómo? Sí, mire usted, me encerré una semana en mi despacho y estuve construyendo un currículum por competencias. Eso no funciona. Usted ha hecho otra cosa. Eso se hace en una institución, no lo hace un maestro, no lo hacen dos, se hace como consecuencia de un acuerdo institucional. Lo que se hace es una planeación, un perfil de egreso, para saber qué estudiante queremos que salga de la institución y con qué competencias. Y luego distribuimos esas competencias entre los docentes de una institución. Por tanto, usted no lo puede hacer solo. Es fruto de un consenso o de un acuerdo institucional. Y si no, no sirve absolutamente para nada. Otra opción. Doctor, yo ya tengo el programa mío por competencias. Revísemelo. Fíjese que tengo 40 competencias en mi programa. ¿Cómo va a tener usted 40 competencias en su programa? Sí, porque mire que ya donde ponía objetivo tema 1 ya he puesto competencia 1, donde ponía tema 2, competencia 2, donde ponía tema 3, competencia 3. Entonces, hay diseños que son un sinsentido, eso atenta a la razón. ¿Cómo voy a conseguir yo 40 competencias con un estudiante? Esto no es una mera opción de maquillaje. Esto de las competencias es muy serio, es un tema muy serio, es una planeación didáctica. Esto no es para que lo vean en la Secretaría de Educación, para que lo vean en la universidad, que ya tengo el programa hecho. Esto tiene la finalidad de que conjuntamente los docentes de una institución hacen una oferta educativa a los estudiantes integrada. Es una oferta donde se trabaja en equipo. Es que es un cambio cultural en última instancia. Es un cambio cultural. A veces es necesario primero desaprender lo que sabemos para poder aprender otras perspectivas, otras opciones. Por tanto, piensen que siempre partimos de las necesidades y los aprendizajes. Yo siempre recuerdo esto, y esto sí lo he mantenido. Creo que los retos que tenemos son tres. Trabajar por competencias, que es lo que les voy a exponer ahora. Trabajar en sistema, trabajar de manera consensuada en la institución, y siempre se alimenta cualquier modelo, incluido este de competencias, este enfoque que yo les ofrezco, en base a la investigación y reflexión sobre la práctica docente. La investigación permanente y la reflexión permanente sobre la práctica que hacemos en el aula es lo que alimenta, lo que nutre cualquier sistema. Por tanto, creo que estos serían los tres retos. Yo no les voy a hablar de todos los modelos de competencias, les voy a hablar de un enfoque muy pequeño, muy particular, que es el enfoque socioformativo de gestión del currículum por competencias. Yo no les voy a hablar de constructivismo, del modelo constructivista, del conductista, del funcionalista. Yo les voy a hablar de este pequeño enfoque que venimos con. Y aquí es lo primero que les planteo. ¿Qué es una competencia? Pues para mí una competencia es esto. Perdone, me he confundido. Una competencia no es nada. Perdón, es que me he vuelto a confundir. Una competencia es un medio, una herramienta para conseguir un fin. Por tanto, todos aquellos que han deificado las competencias, todos aquellos que piensan que viniendo aquí, aprendiendo a construir competencias, con lo que es una competencia, solucionan ya el problema de su materia o de su institución, están confundidos. Porque les digo y les vuelvo a repetir, una competencia no es nada. No sirve para nada. Si no está inserta dentro de lo que es un perfil profesional de egreso completo de una institución donde se han definido cuáles son las competencias. Se me olvidó decirles,
No, maestra, no conteste, por favor, maestra, no conteste. Me parece. Les pido, por favor, que apaguen los celulares. Yo lo apagué hace un rato. Les pido, si alguien tiene que salir, que se vaya a llamar. No tengo ningún inconveniente. Esto es una situación académica. Estamos aquí, ¿no? Bravo, maestro. Estamos aquí. Entonces, por favor, apaguen los celulares. Apaguen, tienen un par de segundos, 3, 5, lo que sea, para apagarlos. Y si no, se puede salir a llamar, y si no, se puede salir de la conferencia, no hay ningún problema. No hay ningún problema, pero por favor, estamos en la universidad, no estamos en el supermercado, ni estamos en la gran superficie, ni nada de eso. Bien, por tanto, entiéndanme, cuando yo digo que una competencia no es nada, lo que me estoy refiriendo es que no es algo que pueda hacer un docente en su casa, no es algo que pueda hacer en el despacho. Es una tarea colectiva. Las competencias se construyen colectivamente en la institución. Son un conjunto de competencias tanto específicas de cada carrera como genéricas para todos los estudiantes de la institución. Y hay que definirlas previamente y luego hay que repartirlas o distribuirlas entre la malla pública. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor a mí como docente únicamente me corresponde un trocito de una competencia. En mi materia únicamente me corresponde formar a los estudiantes en una parte de una competencia. Ni siquiera en una competencia, la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque si está bien organizado, si es fruto del consenso, si es fruto del acuerdo de la institución, cada competencia está distribuida entre las diferentes especialidades, departamentos, materias de la institución y cada docente sabe quién va delante de él, quién va detrás. El que va delante, qué es lo que está construyendo, y el que va detrás, qué es lo que está construyendo. Por tanto, o son eso o no son nada. Pero la competencia por sí misma, créanme que no es que haya tomado ni nada que se le parezca, la competencia por sí misma no es absolutamente nada. Y ha habido gente que ha deificado las competencias. Ha habido teóricos, ha habido instituciones que han deificado las competencias, como si las competencias fueran el bálsamo de Fierabras que aparece en el Quijote, que lo cura absolutamente todo. Es decir, deme usted unos estudiantes con bajos promedios, como decía antes el secretario general, con el tema de lo que es la evaluación PISA y los informes PISA. Si usted me da unos estudiantes con bajos promedios, en el caso de México, yo le pongo automáticamente mucho dinero y usted al final de la fábrica va a ver cómo salen estudiantes magníficos. No, los resultados van a eso. ¿Qué pasa aquí? Pues aquí pasa que no es una cuestión económica del sistema a nivel macro, yo creo que es una cuestión a nivel de formación de docentes. Yo lo diría de otra manera. Deme usted poco dinero a nivel macro, deme usted mucho dinero para formar a los docentes y ya verá cómo sale muy bien el producto final. Porque un docente bien formado con metodologías no necesita ni edificio, no necesita ni aula, no necesita ni ordenador para lo que tiene que hacer. Y a veces lo que más nos importa es que el edificio sea bonito, que haya muchos ordenadores y nos despidamos de la parte de la formación de los docentes. Esto no es mío, no crean que esto es una cuestión mía. Yo, como profesor de Historia de la Educación, que soy en mi universidad, yo esto lo he oído a lo largo de la historia de la educación muchas veces. ¿Dónde hay que aplicar el dinero? En la parte de formación del personal docente. Pero desde Rousseau, desde Emilio de la Educación, esto es así. Profesor que tiene que ser un mediador un día. ¿Ustedes creen que nosotros podemos competir en el día de hoy, por ejemplo, con el señor este que está metido dentro del ordenador, que yo no lo he visto nunca, creo que se llama Google, que ustedes le ponen cualquier cosa y se lo sabe absolutamente todo? ¿Ustedes creen que nosotros como docentes podemos competir con este señor que debe ser alemán o algo así? ¿O austríaco? No, esa tarea la tenemos perdida. Si queremos basar toda nuestra actividad en los conocimientos, el señor este no gana. Nuestra tarea es el conocimiento. Eso forma parte de un modelo ya tradicional, donde en determinado momento histórico las universidades tuvieron que incluir dentro de las universidades gran cantidad de estudiantes, y cuando hay muchos estudiantes, cuando es un periodo de inclusión máximo, lo único que se puede dar son conocimientos. Pero ahora mismo, la sociedad del conocimiento, las tecnologías de la información y la comunicación nos dicen que esa tarea es una tarea perdida. Ningún docente sería capaz de asimilar los cambios que en su disciplina se producen todos los días. No al mes, sino todos los días. Seríamos incapaces de asimilar. ¿Qué tenemos que hacer?
que ser mediadores, tenemos que ser guías en el aprendizaje de los estudiantes. Esa es nuestra tarea. Por lo tanto, es una tarea claramente educativa. Yo siempre digo que este modelo que les ofrezco es un modelo neohumanista. ¿Por qué? Pues ahora lo van a entender. Lo van a entender perfectamente. Las competencias tienen que formar parte de esto que les planteo aquí. Un concepto de formación humana integral, que es lo que tiene que tener la institución, tiene que tener también un concepto de proyecto ético de vida para los estudiantes, y las competencias es lo que ayudan a conformar ese proyecto ético de vida y, por tanto, a alcanzar esa concepción de la formación humana integral. Pero son solo un componente del proyecto ético de vida. Si no hay un proyecto educativo de formación humana integral, si no hay un proyecto educativo de ética de vida de los estudiantes, las competencias no sirven para nada, porque son un solo componente. No podemos solucionar esto con las competencias. Las competencias no adelantan, no crean, no imaginan lo que es la formación humana integral o lo que es el proyecto ético de vida. Por tanto, son un instrumento para llegar a eso. Por eso les digo que no son nada, son solo una herramienta para poder llegar a donde queremos llegar. Bien, miren, los que ya me conocen han oído esta definición, voy a insistir en ella. Es una definición que pueden encontrar en nuestros libros, en nuestras publicaciones. Una competencia es una actuación integral para analizar y resolver problemas del contexto en distintos escenarios e integrar los saberes. Bien, ¿qué les quiero yo decir con esto? Pues les quiero decir con esto que, primero, para que haya competencia tiene que haber un problema a resolver con los estudiantes, tiene que haber una carencia. Tenemos que intentar mejorarles, tenemos que intentar cubrir alguna innovación, tenemos que... Un problema son cosas sencillas, no son grandes problemas de la humanidad, son carencias, son cuestiones que afectan a los estudiantes y que observamos que, por lo que sea, no funcionan. Por tanto, una competencia se construye teniendo como soporte un problema. No se construye en el vacío, no se construye en un despacho, no se construye para un estudiante ideal. Aquí hay otra cuestión que a mí me interesa. Integrar los saberes. Y esto, fíjense que es muy curioso porque el señor Bloom nos hizo mucho daño hace muchos años. Nunca vamos a valorar el daño que nos hizo. Se lo voy a explicar. Incluso ahora hay nuevas taxonomías que están resucitando también al hilo de Bloom, la de Montalvo, la otra, porque de alguna manera se piensa, o pensamos, que cuando hablamos de integrar saberes es únicamente poner en líneas paralelas los tres saberes. Yo me encuentro en diseños curriculares donde dicen los docentes: ya lo tengo, doctor, mire, esta columna es la del saber conocer, esta otra es la del saber hacer y esta es la del ser del conocimiento. Ya, pero si una competencia es una integración, ¿usted qué espera? ¿Dejarlos ahí una tarde y que la mañana siguiente se hayan juntado ellos solos? ¿O cómo es esto? ¿Que las tres columnas se hayan mezclado? No, mire, si estamos hablando de integración de saberes, eso lo hace el docente o no lo hace nadie. Eso no se lo va a hacer nadie nunca. Si ustedes esperan que algún día alguien venga a solucionarles el problema este de las competencias, de verdad que están equivocados. No va a venir nadie. Es imposible que ningún asesor, ningún editorial, ningún experto mundial les solucione el tema este de las competencias. Las competencias las construye un maestro para esos estudiantes partiendo de sus necesidades de aprendizaje. Y no hay nadie más que lo pueda hacer. No hay absolutamente nadie más que pueda resolver este problema. Yo vendré las veces que ustedes quieran, pero yo este problema no se lo soluciono. Yo lo he ido solucionando cuando por las tardes, muchos días, en muchos talleres, nos hemos encerrado ahí, he dirigido el proceso que ustedes mismos han construido. Yo no tengo ningún mérito, yo no soy experto en las diferentes materias que ustedes dominan. Yo digo siempre, ustedes tienen maestros expertos en su disciplina y de lo demás me encargo yo, pero si no hay maestros expertos en su disciplina que tengan una visión completa de lo que es esa disciplina y que tengan una visión completa de lo que quieren hacer con los estudiantes desde esa disciplina, yo no puedo solucionar ningún problema. Cuando tengo estos maestros, claro que hemos hecho cosas aquí. Por ejemplo, pues los ejes transversales del modelo educativo Minerva, estamos trabajando con ellos desde hace tiempo para convertirlos en competencias genéricas. Aquí hay algunos maestros que me han ayudado en
en esa tarea, que ahí nos han construido como expertos parte de algunos de esos ejes y tenemos hecho ya el desplegable con lo que sería la competencia. Lo han hecho ellos, yo no lo he hecho. Por tanto, ¿qué les quiero decir con esto? Esto o lo hacen ustedes o no lo hace nadie. Y no hay vuelta atrás. No hay nadie que les pueda solventar este problema. Si ustedes no comprenden cuál es el proceso, ya les pueden dar libros bonitos, las editoriales, al final se van a rendir y van a volver al modelo tradicional. Esa es otra cuestión que sucede. Ahora se la voy a contar, ahora después. Miren, les decía que lo de resolver problemas es situaciones indeseables, falta de conocimiento en algún ámbito, conflicto de intereses, retos para innovar. ¿Y quién construye las competencias? Pues miren, se lo estaba diciendo. Las competencias las construye el docente especialista en una materia, nunca una editorial o un experto asesor. Esa es una tarea perdida. Es una tarea perdida. Y les puedo contar mil anécdotas. A mí me llaman de aquí de México y me dicen instituciones: doctor, háganos un diseño curricular por competencias. Que no, mire usted, que esto no funciona así, que yo no le puedo hacer eso. Que sí, doctor, que yo lo necesito, que me lo han pedido en la Secretaría de Educación, yo lo tengo que presentar, pero no, mire usted, es que esto de las competencias no es que yo les pueda hacer, porque es, no, doctor, yo lo necesito, usted me lo tiene que hacer. Bueno, después, fíjense que yo debería callarme, cobrar, y ya está, pero no, después de intentar convencerle, pues ya uno le dice, cuando se pone pesado la persona, los tengo verdes, los verdes son los de 20.000 pesos, los azules son los de 50, y los amarillos, pues son los más caros. Si usted quiere un amarillo, yo se lo hago. Ahora bien, eso no le va a servir a usted para nada, usted no va a resolver el problema dentro de la institución. Eso le sirve como cuestión estética, como cuestión de maquillaje, usted lo presenta y usted va a quedar también delante de la Secretaría de Educación, de la instancia que sea, pero eso no es un diseño en base a competencia. Pero bueno, hay veces que la gente pues quiere eso y la Secretaría de Educación pues lo acepta. ¿Y cómo se construyen las competencias? Pues miren, nosotros siempre decimos, lo van a ver enseguida, si venían por ver cómo se construye, vamos a terminar pronto y se pueden salir, ya lo van a saber en 2 minutos, no hay problema. Partimos del perfil profesional por competencia. ¿Qué es un perfil profesional? Pues son un conjunto de competencias que en cada carrera una institución dice que tienen que tener los estudiantes cuando terminan. De ahí hay que arrancar siempre. Son el conjunto de competencias que debe desarrollar el estudiante durante el transcurso de su programa de formación. Eso se define a nivel institucional, tendrá que tener estas competencias y luego se distribuye por la malla curricular. Bien, ¿en qué se basa todo esto de las competencias? Pues se basa en 2 cosas que les voy a insistir hasta la saciedad. Son los criterios y las evidencias, aunque vamos a volver sobre ello luego en la parte de evaluación. Una competencia se compone de criterios y evidencias. Los criterios son las pautas a través de las cuales guiamos el proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación. Y las evidencias son productos tangibles que me tiene que entregar el estudiante. Criterios y evidencias van unidos. Por cada criterio, evidencias. Y por tanto, lo que hacemos es hacer un paquete integrado entre criterios y evidencias para llevar a cabo el proceso de evaluación. Pero sobre esto voy a volver a todos los pasos. ¿Qué me interesa? Que ustedes vean lo que es una competencia. Una competencia son 4 cosas. Lo van a ver enseguida. Es un verbo de acción o de desempeño, un objeto conceptual, una finalidad y una condición de referencia. Ahí tienen una competencia que es de media superior de lenguaje aquí en México, que está reconstruida, no aparece así, pero casi aparece así. Y la tienen ahí y la ven en las 4 partes que tiene una competencia. El verbo de acción es escucha, interpreta y emite. El objeto conceptual, mensajes pertinentes en distintos contextos. La finalidad, para lograr el entendimiento y la apropiación del conocimiento. Y la condición de referencia, considerando la utilización de medios, códigos y herramientas apropiadas. ¿Qué les decía yo al principio? Les decía yo al principio que una competencia es una integración de saberes. Miren, aquí, en el objeto conceptual está el conocer, en la finalidad está el hacer, y en la condición de referencia está el ser. Como somos respetuosos con la definición que dimos, ahí están integrados los 3 saberes. Lo que le decimos al estudiante con una competencia es dónde le queremos llevar, qué recorrido queremos hacer con él dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Queremos enseñarle a que escuche, a que interprete y a que emita mensajes pertinentes en distintos contextos, etcétera, etcétera. Esto se aprende
Si el problema es construir competencias, se tarda media hora en hacerlo. De hecho, hay maestros, nada. Yo aquí lo que le estoy diciendo al estudiante es qué voy a hacer. Lo que no le estoy diciendo es cómo. Y el problema, que no es tanto problema, está en el cómo. Por tanto, ustedes verán que es muy habitual que la gente tenga como principal preocupación el aprender a construir competencias. El desarrollarlas e impartirlas ya es otra cuestión distinta. Algunos se rinden, porque lo que viene ahora pues requiere algunas otras cuestiones. Bueno, ¿cómo les parece? ¿Va muy bien o no? ¿Sí? ¿Y están aprendiendo algo? Yo con que me conformaría, fíjense, más que con los detalles que los vamos a trabajar luego en los talleres. Mi idea es hacerles a ustedes una panorámica general hoy de lo que vamos a trabajar esta tarde en los diferentes talleres. Hasta ahora, ¿qué les vengo a decir? Pues mire, lo que les vengo a decir es que cualquier diseño curricular por competencias tiene que partir del perfil profesional de peso, que son el conjunto de competencias que la institución quiere que tengan los estudiantes al terminar. ¿Qué les he dicho también? Que una competencia se apoya en un problema. Con una competencia lo que quiero es resolver un problema de aprendizaje que tienen los estudiantes. No un gran problema, una innovación, una carencia, un pequeño problema. ¿Qué les vengo a decir también? Que una competencia se construye de manera sencilla y somos respetuosos con la definición de competencia si la entendemos como integración de saberes para resolver problemas del contexto con idoneidad y con compromiso ético si la construimos de esta manera. A ustedes les podrán decir, mire, yo no construyo así las competencias, hay otras formas de hacerlo. Ustedes dirán, por supuesto que sí, pero nadie les podrá decir que esto esté mal, porque siempre lo que somos es respetuosos con la concepción de que una competencia es una integración de esos tres saberes, y ahí están los tres saberes. Por tanto, hay otras formas, hay otras maneras, pero esto es una competencia aquí y en Manila, y en Bangkok, y en China, y en Pekín. Esto es una competencia. Hay otras formas, claro que hay otras formas. Por eso estamos en la universidad, por eso estamos en la academia, y hay diferentes perspectivas donde se trata de confrontar todas estas opciones que permiten el conocimiento. Estaría bueno que hubiera pensamiento único y que hubiera únicamente una forma de resolver los problemas. Bien, les decía yo, si ustedes observan, esta es la competencia. ¿Este es el qué? Este es el cómo. Este es el cómo con los estudiantes. Yo ahí le he dicho la competencia completa. Y aquí lo que le voy a decir al estudiante es cómo le voy a llevar, por qué caminos le voy a llevar hasta obtener ese resultado final. Le estoy diciendo al estudiante que para eso le voy a enseñar a expresar ideas y conceptos, que le voy a enseñar a aplicar distintas estrategias comunicativas, que le voy a enseñar a identificar las ideas claves en un texto, a comunicarse con respeto y a comunicarse asertivamente. Si ustedes observan, aquí tenemos criterios de los tres saberes. A ver si doy con lo de... No, es que, bueno, ¿me ayuda? Es que quería, quería con el láser, de alguna manera, puntuar algunas de las cuestiones, pero veo que no sé si tiene láser. ¿Tiene láser? Para marcarles, sí, con este. Discúlpenme, quería marcarles algunas de las cuestiones que yo tenía. Fíjense que, si ustedes observan, hay algunos de los criterios, son criterios del conocer, del hacer y del ser. Esa es la condición. La condición es que desde la definición de competencia como integración de saberes, eso se convierte en el ABC de todo el desarrollo que llevamos a continuación. Si ustedes observan alguno de los criterios, el de expresar ideas y conceptos, mediante representaciones lingüísticas tal, podríamos calificarlo como un criterio del conocer, el aplicar como un criterio del hacer, el identificar lo podríamos también calificar como uno de los criterios del conocer, pero los dos de abajo son del ser. Comunicarse asertivamente y comunicarse con respeto y cordialidad. Si ustedes observan, un criterio tiene todo lo mismo que la competencia menos una cosa. Se construye igual menos en una parte. Esta es la pregunta del $1.000.000. Si no atendieron al otro, esto ya no lo saben. Pero como están muy obsesionados tomando apuntes y tomando notas,
son como los estudiantes, pues a veces es muy difícil que se den cuenta de lo que estamos hablando. Yo a mis estudiantes les digo, para evitar esta tendencia a estar obsesionados con lo que dice el profesor, les digo, cuando terminan y llevan copiadas no sé cuántas hojas de apuntes y tal, les digo, en la clase de hoy, exprofeso, de manera intencional, dije 10 cosas que son mentiras. No, después de 20 hojas que hemos copiado, dice que el señor que nos ha dicho 10 cosas que son mentiras. ¿Para qué se lo digo? Para que reflexionen sobre los apuntes. Porque si no, son como las señoras estas que están en los supermercados cobrándonos los productos, que le da igual el cliente, ellas van poniendo para que marque el precio y entonces lo van metiendo en las bolsas. No. Tenemos que ser más atentos con algunas cuestiones. Me gustaría que me dijeran qué es lo que le faltaría a un criterio a diferencia de la competencia. Una competencia, vamos a repasar, tiene esas 4 cosas. Y un criterio tiene una cosa menos. Los criterios. La finalidad, muy bien. Ustedes ya asistieron conmigo, ¿no? Me da la impresión. El criterio le falta la finalidad es la misma para toda la competencia. Lo que estamos trabajando son el resto de cosas. El saber hacer lo que queremos como finalidad de la competencia es lo mismo en el primero que en el segundo, que en el tercero, que en el cuarto. Pero sin embargo, si ustedes observan, un criterio tiene un verbo de acción, pero es un verbo menor que el de la competencia. Tiene un objeto conceptual que es un objeto conceptual menor que el de la competencia. Y tiene una condición de referencia que es los cauces en los que yo quiero que el estudiante aprenda eso, haga eso, etcétera, etcétera. Pero que es menor que la condición de referencia de la competencia. Observen ustedes que la condición de referencia era considerando utilización de medios códigos, y aquí voy yendo desde requerimientos comunicativos, objetivos que persigue, a partir de él infiriendo conclusiones, considerando los retos de situaciones, hasta llegar al final. Y lo mismo en el objeto, y lo mismo en lo que es el verbo de acción. Y a los criterios, el estudiante, como consecuencia de esos criterios, y para que yo le pueda evaluar, me tiene que entregar unas evidencias. Las evidencias son productos tangibles. Si ustedes observan ahí, hay 5 criterios y 3 evidencias. Yo recomiendo incluso menos evidencias. Una sola evidencia de largo recorrido que me permita a mí verificar que domina los criterios. ¿Por qué? Porque si no volvemos al modelo tradicional con otro nombre. Y le pedimos al estudiante 30.000 evidencias. Y al final, ¿sabe lo que dice el estudiante? Bendito examen final. Bendito examen final. Me está pidiendo 30.000 evidencias que él no se va a leer y que a mí me está molestando en hacer. Yo tengo compañeros allí en la universidad, en la Universidad Complutense de Madrid, que cuando llega a final de curso se muestran orgullosos de que su despacho esté lleno de 100 o 150 portafolios de los estudiantes. Entonces, esto es una situación como kafkiana. Él jamás se va a leer los 150 portafolios. Pero es más, el estudiante no ha hecho cada estudiante un portafolio. Lo han hecho 1 o 2, los demás los han copiado. Entonces, estamos haciendo perder el tiempo al estudiante y, sin embargo, el docente tiene que quedar muy bien, porque parece que si no tienes 150 portafolios, yo no los tengo. Yo jamás se me cubriría algo eso. Pero si no tienes 150 portafolios de los estudiantes encima de tu mesa, es como si fueras de segunda categoría. Si tú no utilizas el vídeo todos los días, eres un docente como de tercera o cuarta categoría. Lo ideal es utilizar el vídeo todos los días con proyecciones. Es más, yo doy la clase así con mis estudiantes. Lo normal es que yo diera la clase con transparencias a mis estudiantes, que son como los apuntes de toda la vida, pero utilizando el ordenador. Porque el docente les va leyendo cada frase que pone ahí como si fueran tontos los estudiantes. Entonces, incluso algunos compañeros escriben casi hasta el suelo, porque les viene corta la transparencia tradicional. Tienen muchos apuntes, muchas cosas que decir, y entonces se despliega por la clase todos los escritos. No. Los estudiantes no son bobos. Los estudiantes, desde que uno entra por la puerta, saben el docente que está apareciendo ahí. Los estudiantes nos van a intentar, al buen profesor le van a intentar engañar, pero jamás van a decir que es un mal docente o que no se ha preparado la clase. Son cosas distintas. Hay que decir, son cuestiones que tenemos que cuidar mucho.
desde que entramos en un aula y desde que hacemos una presentación de la asignatura. Por tanto, ¿qué les quiero decir con esto? Que lo que tenemos que pedir a los estudiantes es lo necesario, lo justo, nunca nada más allá de lo que tengamos que pedir. Con cada criterio tiene que haber una evidencia que comprobemos que evidentemente ese criterio lo domina, pero puede ser una evidencia para todos los criterios, puede ser un proyecto de investigación, donde la parte 1 sea del primer criterio y el estudiante solo tiene que dejar un proyecto de investigación, no tiene que hacer exámenes, no tiene que hacer aprendizaje basado en problemas, no tiene mapas conceptuales, mapas mentales, no. Tenemos que pensar muy bien las evidencias que se corresponden con los criterios. Y yo siempre recomiendo que sean evidencias de largo recorrido, que sean las menos posibles. ¿Para qué? Para que el estudiante, desde luego, no tenga que hacer multitud de actividades que, de alguna manera, lo que indica, si tiene que hacer muchas actividades, es que los criterios no los hemos hecho bien. No los hemos planificado bien. Porque si están bien planificados, sabemos cómo evaluar ese criterio. Y como ven, son evidencias distintas, eso sí. Se trata de que el estudiante nos pueda demostrar con sus diferentes capacidades, habilidades, destrezas, de alguna manera que dominan esos criterios. Porque volvemos otra vez a lo mismo, no hay una única manera de aprender. Tenemos que atender a la diversidad de los aprendizajes y la mejor manera es hacer una oferta variada, generosa, de evidencias para comprobar que el estudiante domina esos criterios. Hay gente que dice, entonces doctor, el examen no puedo hacer el examen tradicional. Claro que usted puede hacer exámenes tradicionales. ¿Quién ha dicho que? Pero usted tiene que pensarlo y saber cuándo y dónde. Y lo que no puede ser es siempre examen tradicional, como lo que no puede ser es siempre mapa conceptual, como lo que no puede ser es siempre aprendizaje basado en problemas. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? O de alguna manera también a modo de resumen de lo que venimos viendo. Hay cosas aquí que yo creo que son muy, muy interesantes. Por ejemplo, si ustedes ven el desarrollo que yo les vengo haciendo, en una competencia hay objetivos, habilidades, destrezas y actitudes. ¿Por qué les digo esto? En una competencia bien construida está todo eso y en los criterios lo vamos comprobando. Porque hay maestros que tienen como nostalgia de objetivos, habilidades, destrezas y actitudes. En una competencia bien construida están ahí. Una competencia no es que un objetivo, pero ¿qué eran los objetivos de aprendizaje? Si un objetivo no era nada. A ver si ahora nos vamos a volver locos. Cuando yo decía que el alumno aprenda, pues eso era un deseo. Que el alumno domine, pues claro, yo estaba encantado yo con que el alumno dominara, pero eso era algo que de alguna manera planteábamos como un deseo. Eso luego había que conseguir. Pues aquí estamos en lo mismo. Habilidades. Hombre, yo creo que en el nivel educativo, lo de la habilidad, la destreza y la actitud, ¿qué quieren ustedes que les diga? Faltaría más. Que no las vayamos a trabajar con el estudiante. Pero incluso mucho más que eso. La competencia ordena las habilidades, las destrezas y las actitudes que si no irían cada una de manera individual hacia un sitio. En una competencia las integramos y las ordenamos. Por tanto, claro que están ahí habilidades, destrezas y actitudes, porque hay algunos maestros que se sienten como desnudos si no hay habilidades, destrezas. Ustedes están ahí. Están ahí, no hay ningún problema. El problema es cuando queremos, o a veces utilizamos como sinónimos, habilidades y competencias. No es lo mismo. No es lo mismo. La habilidad es una parte, la competencia es el todo. Por tanto, no podemos establecer esas equiparaciones, no son términos sinónimos. Y yo veo que la mayoría de la gente habla con mucha alegría de, no, porque vamos a conseguir habilidades y competencias. No es lo mismo. Para habilidades seguramente no hace falta venir a la universidad, ni a la media superior, ni a la primaria. ¿Quién es hábil? Un mecánico. El mecánico que yo tengo es mi hábito. Mi mamá es diestra en la cocina, sí, pero no es competente. Son cosas distintas. Por tanto, sí tenemos que tener cuidado con esta terminología. Pero, asumiendo esto, que tampoco requiere pues, un ejercicio muy dramático, lo que sí podemos hacer es entender que lo que venimos hablando esta mañana es de cómo planear y hacer un diseño curricular pensado, reflexionado, sabiendo lo que hacemos desde el principio hasta el final, partiendo del perfil profesional, yendo a lo que es el problema. Continuamos después con la competencia. La competencia está formada por criterios y por evidencias. Y ahora bien, ya para terminar, porque yo no les quiero tampoco cansar mucho, todo esto vamos a trabajar esta tarde en cada uno de los talleres, pero lo van a trabajar ustedes, partiendo de su experiencia profesional, de su disciplina,
vamos a ir con un formato que se asemeja a lo que yo les vengo planteando, trabajando en los talleres estas cuestiones, y por tanto esto simplemente es una introducción para que ustedes vean cuáles son las partes del modelo o del enfoque socioformativo que venimos trabajando. Pero viene la parte ahora, aquí estaría ya todo completo en este ejemplo, que es una competencia genérica, que es la de trabajo en equipo. Competencias específicas son las de un nivel educativo o una carrera o un ámbito profesional. Competencias genéricas son las que son comunes a todos los campos y a todos los niveles, que sería la de trabajo en equipo. ¿De dónde partimos? De un problema. ¿Cuál es el problema? La dificultad para realizar actividades cooperativas y llevar a cabo o establecer metas comunes, y la dificultad para asumir responsabilidades. ¿Cuál es la competencia? Ahí la tiene. ¿Cuáles son los criterios? Ahí está. Esto en torno a una competencia genérica, que son competencias comunes a varios ámbitos o a varios campos. Y lo que más les gusta a ustedes es lo que viene ahora, que es la evaluación. Lo de la evaluación. Esto sería un resumen, y aquí viene lo de la evaluación de competencias. Esto ahora es, bueno, doctor, usted déjese de esto del modelo socioformativo, usted me dice a mí cómo se evalúan las competencias. Eso me lo dicen ya ahora últimamente con mucha asiduidad. Déjese de roles, doctor, que yo lo que tengo es que evaluar las competencias. Entonces explíqueme usted a mí esto de las competencias, cómo se evalúan. Bueno, pues vamos a ver si ustedes seguro que lo entienden, porque es muy sencillo. Pero a ustedes lo que más les gusta es esta parte. Miren, ustedes quieren esto, ustedes quieren la rejilla, y a ustedes lo que no les interesa es el rollo este que yo les cuento al principio, que a mí es lo que más me interesa. Es decir, ustedes lo que quieren es esto y esto, ¿verdad? Yo no se lo voy a dar, lo que quiero contarles es la parte esta de aquí. Como están haciendo fotos y eso, pues les cambio así para que no lo hagan. Bien, bueno, porque si no luego se quedarán con eso y no entenderán lo que a mí me interesa que ustedes entiendan, que es lo que vamos a hablar. Bueno, yo les decía antes que esto de las competencias implica algo, es un cambio cultural en las instituciones. Y sobre todo, probablemente donde mayor énfasis hay que hacer en el cambio cultural es el tema de la evaluación. La evaluación hasta ahora era una evaluación meramente cuantitativa. Cuantitativa. Es lo que más preocupaba, o lo que primero preocupaba, para ser más exactos, era el tema de si aprueba o reprueba y qué calificación tiene. Es más, ahora se están cometiendo verdaderos crímenes, porque como van a entender ustedes ahora, pues como lo de Mafalda, en alguna de sus viñetas, como van a entender ustedes ahora, esto de las competencias no se inventó para aprobar o reprobar estudiantes o para ponerles una calificación, que se puede hacer, pero se puede hacer no al principio, al final del proceso. Lo importante aquí, como ustedes ven ahí en la definición, es que con la evaluación lo que yo hago es un juicio analítico, es un proceso a través del cual lo que se busca es determinar el nivel de dominio de una competencia con base en criterios consensuados y en evidencias. Y me voy a parar aquí y luego continúo con la definición. ¿Qué es esto de establecer un nivel de dominio de las competencias en los estudiantes? Pues miren, esta es la parte cualitativa de la evaluación. Yo tengo que tener claro que con esto de las competencias, un estudiante no es que tenga la competencia o no tenga la competencia. No, esto no funciona así. Esto funciona en la medida en que es un proceso, no un producto. Es un proceso de aprendizaje. Lo que yo puedo decir es en qué nivel de dominio de la competencia se encuentra el estudiante. Es decir, no tiene la competencia, pero sí domina el 40% de la competencia, y cuando digo que domina el 40% es que sabe hacer, con base a los criterios, esto y esto. Y le falta esto. Y luego, a lo que tiene, le puedo poner un 5, o le puedo poner un 6, o le puedo poner un 7. Pero al final. Por tanto, hablamos de evaluación cuantitativa. Hay una parte cualitativa, que son los niveles de dominio o de desempeño de la competencia, y luego hay una parte cuantitativa, que es que yo eso lo puedo traducir a calificaciones, a números, a porcentajes. Pero lo que no me puede importar como prioritario es el número o el porcentaje, porque no puedo llegar al porcentaje si no hay unos niveles de dominio. Es así de sencillo. Y lo que evalúo son los criterios y las evidencias.
Pues ahora ya sí les voy a mostrar algunas otras cosas. Bien, entonces, ¿qué es lo que se trata sobre todo? Es decir, ¿qué logros tiene el estudiante? ¿Y qué aspectos tiene que mejorar? ¿En base a qué? En base a lo que es el nivel de dominio de la competencia. Y todo eso a través de un proceso de metacognición permanente en los estudiantes. El estudiante tiene que saber, y lo va a tener muy claro y muy visible con este enfoque, cuál es el nivel más bajo de dominio de la competencia y cuál es el nivel más alto de dominio de la competencia. Y saber cuál es el proceso a través del cual puede llegar de lo mínimo a lo máximo. Por tanto, eso requiere un proceso de metacognición permanente sobre qué es lo que tengo, dónde he llegado, por qué he llegado hasta ahí, qué es lo que me falta, cómo puedo. Sobre todo, lo importante es que esto hace visible para el estudiante, para la sociedad, para la comunidad académica, lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto no lo puede hacer un docente y guardárselo en su carpeta. Esto tiene que estar, lo que es todo el diseño de las competencias, del perfil de ingreso, hasta la evaluación, tiene que estar en la plataforma de la universidad, en la carrera correspondiente. El estudiante tiene que saber qué competencias tiene a lo largo de los años, cuál va primero, cuál va después, cómo. Todos estos procesos son procesos visibles, no son procesos individuales del docente. Yo les decía que esto se construye como consecuencia del consenso institucional en esa primera aproximación. Hay que ofrecerlo al principio de cada carrera, es decir, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla pretende que los estudiantes de medicina, cuando terminen sus estudios, tengan las siguientes competencias. Competencia 1, esta. Competencia 2, esta. Competencia 3. Es más, la institución dirá, el nivel de dominio mínimo que consideramos que debe tener en cada competencia es este y este. Y ahí habrá competencias específicas y luego el estudiante, una vez que ha sido evaluado de esas competencias a lo largo de todos los estudios, de todos los semestres, diremos, en la primera competencia que se le exigía este nivel, el estudiante tiene este otro. En la segunda que se le exigía este nivel, lo tiene. En el tercero está por encima. En la cuarta está por debajo. En la quinta está por encima. Y luego habrá que ver si entre las que están por encima en el nivel de dominio y las que están por debajo, se puede decir que tienen dominio de esas competencias. Pero esto funciona así o no funciona. Esto no es para que yo, como docente, diga, tiene un nivel receptivo, tiene un nivel estratégico, porque los niveles de dominio que yo les planteo son estos. Pero ojo, estos nosotros los hemos creado como un ejemplo, como una aproximación. Ustedes pueden crear en cualquier institución sus propios niveles de dominio. Ustedes les pueden dar otros nombres. ¿Qué es lo que me importa a mí? Me importa la parte esta que ven aquí. Cuando yo digo que el estudiante está en un nivel preformal, es que sabe o tiene nociones muy generales, que sabe algunos conocimientos, que tiene baja motivación. Nuevamente, ¿saben lo que estamos mirando aquí? Los 3 saberes. Aquí están los 3 saberes. Otra vez. Dentro de cada uno de los niveles de dominio. Porque vamos a evaluar en base a los 3 saberes. Tenemos que evaluar los 3 saberes. Una competencia es una integración de saberes. Si yo le doy una oferta de enseñanza-aprendizaje donde he integrado los saberes, tengo que evaluar los 3 saberes. Que a veces ustedes se quedan siempre con el conocimiento, porque llevamos ese lastre. Porque aún nos hemos olvidado de algunas de las cosas que hasta ahora nos han acompañado. Y ustedes solo creen que esto es para evaluar el conocimiento. Algunos incluso llegan al conocimiento y al saber hacer. Pero lo del ser, ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta lo de evaluar el ser? No estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a vivir en una comunidad académica, en un mundo donde el conocimiento y el saber hacer cosas, como mucho, es lo que se valora. Y la parte del ser no se valora. Pero si estamos educando, ¿cómo no vamos a valorar el ser? Entonces seríamos una fábrica, no una institución educativa. Seríamos otra cosa. Entonces, aunque nos cueste, hay que hacerlo. Y en cada uno de los niveles de dominio, ustedes ven que hay indicadores de cada uno de los 3 saberes. Bueno, pues eso esta tarde también van a sufrir, esta tarde y mañana van a llevar sufrimiento con esto del ser y con los 3 saberes, porque ustedes pondrán uno, se les olvidará a los otros, y entonces estaremos ahí pendientes de que no se les olvide. Estos podrían ser 5 niveles. Esta sería una rejilla, una matriz, porque lo hacemos en base a matrices. Es algo, lo que hacemos es una matriz de entrada, y lo van a ver esta tarde, donde lo que tenemos son los niveles de dominio de la competencia, donde están integrados indicadores de los 3 saberes, y a veces dicen, no, doctor, esto de las competencias es muy complicado. Bien, ustedes, lo que yo les he contado hoy es esta hoja. Yo no les he hablado de más cosas que esto. Esto podría ser la hoja de un estudiante en una competencia.
Perfectamente podría ser la hoja de un estudiante. ¿De qué estoy hablando? De una carrera. ¿De qué estoy hablando? De un módulo, de una fase, de una competencia concreta. Estoy hablando de los criterios, estoy hablando de las evidencias, estoy hablando de los diferentes niveles de dominio, qué instrumentos empleados, qué fecha se llevó a cabo la evaluación, qué ponderación le doy en cada uno de esos niveles. Y luego, lo más importante, que a veces nos olvidamos con todo esto. Miren, a mí lo que más me importa de aquí, ¿saben qué es? Esta parte de aquí. A ustedes les importa más lo de arriba, a mí me importa más esto de abajo. Y esto. Con esto yo puedo decir, hacer una fotografía de un estudiante y decir, en tal semestre, en el día de hoy, que he llevado a cabo la evaluación, el estudiante domina esto, es decir, tiene estos logros. ¿Cómo digo lo que domina? Porque veo cuáles son en cada uno de los niveles de dominio donde se encuentra en el nivel de dominio de la competencia. Como esto va en base a puntajes y en base a una puntuación, yo puedo decir que domina el 40% al final de la competencia. Luego los logros son ese 40%, que serán los criterios que se correspondan con el 40%. ¿Qué aspectos tiene que mejorar? Lo que le falta de acá, en función de esto de acá. Entonces, eso es lo que le falta. Y la retroalimentación, ahí aconsejo, que es lo que tiene que hacer. Miren, ¿qué me permite también este modelo? Pues que el estudiante no tenga únicamente que adquirir los conocimientos, las competencias, como ustedes quieran llamarlo, en un momento determinado en el tiempo. Las instituciones pueden establecer talleres, seminarios, para que los estudiantes adquieran esa competencia o esos aspectos que le faltan en momentos posteriores, relacionados con otra competencia. Es un proceso educativo desde el primer semestre hasta el último. A lo mejor no tiene la competencia en el semestre que le corresponde, pero la tiene al final. ¿Qué me importa a mí? Que la tenga al final. Eso es lo que me importa. Que cuando salga por la puerta, como consecuencia del perfil profesional de riesgo, yo pueda decir que tiene dominio de esas competencias. Pero significa reestructurar las instituciones educativas. Y sobre todo, ¿sabe lo que significa? Lo que decíamos al principio, que el secretario general de la universidad me pidió traición, le hizo un comentario ahí en corto, que dicen ustedes, y luego lo hizo público. Y ahora sí viene a cuento con lo que les voy a contar. Sobre todo, ¿qué significa esto? Que tenemos que romper la dinámica de mi clase, mis alumnos, mi materia. Si no rompemos esa dinámica, esto no sirve para nada. Es una mera cosmética. Pues los alumnos no son míos. El aula tampoco es mía. Y la materia no tengo título de propiedad sobre ella. Entonces, si en lugar de eso digo nuestra materia, nuestros alumnos, etcétera, etcétera, la cosa funciona bastante mejor. Porque, efectivamente, yo tengo la experiencia ya en España, cuando cambió la legislación educativa para adaptarnos a Europa, yo ocupaba un cargo en la universidad como asesor de mi rector en estas cuestiones, y todo el problema que tenían mis compañeros es si ya en el horario no iba a ir su nombre, si en el aula, en la puerta, no iba a poner su nombre, y si ellos ya no eran los titulares de esa materia. Ese era todo el problema que tenía. Si usted basa esto de la enseñanza, de la educación, lo entiende usted como una apropiación, como un dominio sobre determinados saberes, y usted únicamente los puede impartir ahora, los puede impartir en el aula, los puede impartir con los muchachos, usted se ha equivocado de profesión. Eso es lo que le tenían que decir a todo el mundo, cuando parece que para esto sirve todo el mundo, para ser docente. Pero sí, es una idea, no me diga que no, está muy extendida esa idea. Fíjese usted que profesión más cómoda. Los muchachos siempre son más pequeños que yo, en edad y en conocimiento. Por muy poco que sepa yo, soy el que han dicho que es el profesor y por tanto tiene el poder. Y el poder significa decir si está aprobado, pues está reprobado. Créanme que se han cometido tropelías bajo estos parámetros todos los días en todos los lugares del mundo. Por ese concepto de apropiación, por ese concepto de dominio de los saberes. Cosa que no es verdad. Aquí se trata de compartir con otros. Es que yo lo que tengo que hacer es ayudar a ese muchacho a enseñarle cómo transitar en una hoja de ruta, que es una competencia, cómo llegar del primer o del principio hasta el final. Entonces, eso lo hago con otros compañeros de la institución, tengo que pensarlo con ellos.